Ok, Daniela, por favor, preséntame el caso. Ok, doctor. Es un paciente de sexo masculino, edad 29 años, estado civil soltero. Su lugar de nacimiento es Ilave y lugar de procedencia Natividad. El paciente ingresa con un tiempo de enfermedad de 5 días, de forma insidiosa y de curso progresivo. Presenta malestar general, astenia, cefalea holocranial, tos no productiva y fiebre. Y al tercer día refiere sensación disnea en la actividad moderada y que aumenta en forma progresiva hasta llegar a pequeños esfuerzos. El día de su ingreso acude por emergencias donde es evaluado y le realizan la prueba rápida de anticuerpos para SARS-CoV-2 con resultado positivo, por lo que es derivado al área de diferenciada de COVID-19 del mismo hospital. Presenta sueño disminuido, apetito disminuido, sed disminuida, orina, frecuencia y características normales y deposiciones semilíquidas de 2 a 3 cámaras por día. Ok. A ver, datos relevantes. Hemos puesto sexo masculino, 29 años. Viaje a Tacna, madre fallecida por enfermedad del hígado. Tos no productivo, hiporexia, cefalea holocranial, malestar, disnea 3 días, prueba rápida de anticuerpos. ¿Tiene prueba rápida de anticuerpos positiva? Sí, doctor. Sí. Ya. Deposición diaria, semilíquidos 2 a 3 cámaras por día. 26 respiraciones por minuto. Ah, bien rápido, ¿no? Bien rápido. 5 días Sí, ya está doctor. desaturando. Lesión nodular marrón. Lesión nodular marrón granate en nariz. Dos de 6. Ya. Eso ya. Sí. Cuando, bueno, y decimos, Doctor, disculpe, no sé si soy yo, se lo está escuchando entrecortado. Sí, doctor, casi no se le logra entender. Es Doctor, disculpe, no se le logra entender.
Chicos, disculpen, ¿ahora me escuchan mejor? Sí, doctor, mucho mejor. Sí, doctor, Ya. ahora sí. Hablábamos de... ya, esto. Doctor, una mini consultita antes. En los datos relevantes, ¿a qué se refieren 2 a 3 cámaras por día? Es que nunca había escuchado el término cámara. O sea, ves, 2 a 3 veces por día. Ah, ya. Cada episodio que va al inodoro se refiere a una cámara. Ya, doctor, gracias. Ok, sigamos de acá. Ya. Ya, ¿es SIRS o es sepsis? Con los datos que nos dan, solo podríamos decir que es SIRS. ¿No tiene disfunción de órganos? Doctor, yo saqué el quiz SOFA y me salió 2 puntos, pero no me daba ya para sepsis, o sea, para el SOFA. ¿El Quick Sofa salió 2 puntos? ¿Por qué? Sí, Ya, frecuencia respiratoria 1 punto. ¿Tenía trastorno del sensorio o no? ¿O sí? no, doctor. ¿Y la No. presión cuánto estaba? La presión sistólica. Sí, está en 100, pero Ya. bueno, en el quiz SOFA lo consideran menor o igual a 100, ¿no? Sí, Está en o sea, 100. sí sería 2 puntos, ¿no? Ujú. Y es que sacamos con insuficiencia respiratoria, ¿cómo saldría? ¿Cuánto es 60 entre 0.21? 285, doctor. Ya, y 285 en el score de SOFA, ¿cuánto es? Unos Son 2 2 puntos. puntos. Sí, 2 2 puntos. puntos. Entonces, Sí, y eso también he añadido que en renal la creatinina tiene 1 punto también. ya, entonces tiene criterios de disfunción de órganos. ¿Ustedes sospechan que tiene un foco infeccioso? Sí, doctor. Entonces el problema de salud es sepsis. De partida respiratoria. Sí, doctor, es que como hasta el momento en el que hacíamos las diapos no teníamos todavía valores de laboratorio, no podíamos asegurar ninguno de los dos, pero sospechábamos fuertemente de eso. Claro, pero sí tenían el valor de la saturación de oxígeno. Sí, doctor. ¿Recuerdan? Saturación de oxígeno 94 es más o menos 80 de presión arterial de oxígeno. Y una saturación de oxígeno de 90 es más o menos una 60 en la presión arterial de oxígeno, ¿no? Generalmente cuando la presión arterial de oxígeno es menor de 80, hablas de hipoxemia. Cuando es menor de 60, hablas de insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque ustedes han catalogado como insuficiencia respiratoria en su primer problema de salud. Sí, doctor. Y lo hicieron por esta saturación de oxígeno menor de 90, ¿verdad? Sí, doctor. Ok, entonces sí tenemos suficiente como para decir que está con sepsis. Tiene una deshidratación de moderada a grave. ¿Cómo es eso? Doctor, porque al hacer el examen físico, la turgencia está disminuida y por eso ¿Ya? eso sería una deshidratación de moderada ya llevando para grave. ¿Cómo es ese término? No lo había escuchado, de moderada a grave. Había escuchado leve, moderada y grave, ¿no? Pero de moderada a grave no. Doctor, es que lo encontré así, como que ya iba a grave. Si no se estabilizaba, ya llegaba a grave. Ya. Bueno, usualmente decimos de que es una deshidratación grave si es que hay compromiso hemodinámico. Es decir, hipotensión, compromiso de la diuresis, disfunción de órganos, insuficiencia renal. En niños solíamos decir es grave cuando hay una pérdida de más del 10% del peso corporal basal. En adultos no se puede hacer eso, ¿no? Porque para que suceda eso, tendrías que perder mucho. Entonces, generalmente la grave lo definimos como eso, ¿no? En este caso, yo creo que es una deshidratación moderada. Una lesión nodular en la nariz, dicen, ¿no? Sí, Sí, doctor. doctor, de 0.5. Sí, doctor.
un soplo sistólico multifocal y hepatomegalia, ¿no? ¿Y la diarrea? Doctor, yo siento que, bueno, si no nos dan más datos más que estos, podría asociarlo con lo que es un signo de lo que es el COVID, porque también presenta en ese caso. Claro, en verdad, ustedes acá en el problema de salud, yo lo que habría puesto es así, ¿no? Insuficiencia respiratoria aguda, y acá un guioncito, una NAC por SARS-CoV-2. Es más, le habría puesto su estado del WHO-SCAL Ordinal. WHO-SCAL Ordinal, 4 puntos. El otro problema habría sido un COVID-19 leve, moderado, severo. Moderado. Severo. Si la saturación es menor de 94, ya es severo. ¿Ya? Doctor, Doctor, disculpe. la saturación está en 89. Pues por eso, menor de 94 es severo. Ah, ya, doctor. Doctor, disculpe, pero lo del COVID lo habíamos puesto como hipótesis y diagnóstico. Pero ya no es una hipótesis, ya está confirmado. Ya es un diagnóstico. O sea, los problemas de salud no solo tienen que ser, puede ser un diagnóstico. En este caso ya está confirmado porque ya tiene la prueba rápida, ¿no? Sí, doctor, está positivo. Entonces, está confirmado el diagnóstico, ¿no? Tienes cuadro clínico, probablemente laboratorial también, porque ya hay crepitantes, estás en una pandemia y tienes una prueba rápida de COVID. ¿No? Entonces ya es diagnóstico, ¿no? Entonces, insuficiencia respiratoria aguda, una NAC por SARS-CoV-2, WHO-SCAL Ordinal 4 puntos, COVID-19 severo, una diarrea aguda infecciosa con deshidratación moderada, y esto es probablemente secundario al P2, ¿no? Que es el COVID-19. Una lesión nodular, hepatomegalia y nada más. A ver, ¿qué se nos va? Ya está todo. Si es que ustedes con la información de la historia clínica pueden concluir un diagnóstico y está confirmado, ya es un problema de salud. Doctor, disculpe, en el examen físico también decía que se le había hecho una prueba de puño percusión lumbar y salía positiva, pero Así, eso no sabíamos cómo colocarlo en problemas de salud. lo pones así, PPM derecho positivo. Sí. Un problema de salud puede ser. Claro, estábamos pensando en algún tipo de inflamación de riñón, pero no sabíamos cómo colocarlo. Un síntoma o un signo o un análisis de laboratorio, de imágenes, un síndrome o un diagnóstico. Todo eso puede ser un problema de salud. Muy bien. La hipótesis diagnóstica, ¿qué le pondríamos acá, pues? Sí, doctor, es que con lo que nos habían dado no llegábamos más que a eso, porque Claro, no tomamos mucha importancia en la diarrea porque pensamos que era parte del COVID. sí, en verdad es eso, ¿no? Es un COVID-19 severo, ¿no? Muy bien, diagnósticos diferenciales. No, pues no. Acá tendrían que haberme puesto una NAC bacteriana. Bueno, ya está bien, un EPOC exacerbado. Una neumonía por influenza. Una neumonía por virus sincitial respiratorio. O quizás, es de Tacna, ¿no? Micoplasma también da neumonía y diarrea, ¿no? Nació en Inlave. Ya, neumonía por micoplasma, anemia. ITU alta. ITU de vías altas. Esto se dice ITU alta. Neumonía por SARS-CoV-2 ya no es un diferencial porque está confirmado, melanoma. ¿Por qué hepatitis B y C?
Doctor, por la hepatomegalia y también porque dentro de los antecedentes dice que su madre murió por problemas en el hígado. Ya. No, sí, está bien. Ok. Exámenes auxiliares, hemograma completo, electrolitos, ureacreatinina, glucosa, perfil hepático, colesterol. ¿En qué me ayudaría el colesterol, LDL, HDL, LDL? Para dar el funcionamiento del hígado, doctor. A ver, explícame eso, Leslie. Doctor, es que no sé justificarlo bien. Yo también no sé para qué nos ayudaría en sí. Ya. Bueno, yo no lo pediría. No lo pediría yo. Bilirrubina, INR. Y lo otro es de que no se hace de emergencia, ¿no? No se hace de emergencia el perfil lipídico. Supuestamente estos análisis lo están pidiendo ustedes como emergencia. Bilirrubina sí para tu SOFA, INR para ver si es que está viendo falla multiorgánica, ¿no? Si está haciendo CID, sospecha de un paciente con sepsis. Un electrocardiograma, por supuesto. El paciente con COVID debe tener siempre electrocardiograma. Muchos de ellos, principalmente los jóvenes, hacen problemas miocárdicos en forma de miocarditis. Serológicos anticore ¿y por qué no antígeno de superficie? Miren, tienen diagnóstico de virus hepatitis B. Diagnóstico de virus hepatitis B se hace cuando el antígeno de superficie es positivo. Y el diagnóstico de la hepatitis B crónica se hace cuando el antígeno de superficie es positivo por más de 6 meses. ¿Ya? Luego tenemos una enfermedad que se llama exposición previa a virus hepatitis B. Ustedes saben, de todas las personas que se infectan de hepatitis B, yo, por ejemplo, tengo sexo con una mujer que tiene hepatitis B y me contagio por mala suerte, las posibilidades de que yo haga una respuesta inmune favorable y no desarrolle hepatitis B crónica es de un 90%. ¿Ya? Entonces, mi sistema inmune es capaz de controlar al antígeno de superficie y desarrolla un anticuerpo. Este anticuerpo es el anticuerpo contra el core de hepatitis B, ¿no? Hepatitis B, HB es hepatitis B, C es core y AC es anticuerpo, ¿no? Igual acá, hepatitis B, HB, S es superficie y AG es antígeno. Entonces, cuando tú has estado expuesto a hepatitis B, pero no desarrollaste hepatitis B crónica, sino que tu sistema inmune lo controló, eso se llama exposición previa a hepatitis B, ¿no? ¿Y cómo lo detectamos? Con el anticuerpo core. El anticuerpo core. ¿Bien? Pero acá lo que me interesa en este paciente es ver si tiene hepatitis B crónica, ¿no? Entonces, por eso es que, si es que yo quiero descartar eso, tengo que pedirle antígeno de superficie, ¿no? Imagenológicos, radiografía de tórax, tomografía, ecografía de riñón, ecocardiografía, bueno, por el soplo, ¿no? Ya. Sí, doctor. Hemocultivos, cultivo de esputo, examen de orina completo, análisis de heces. Ya, pero aquí les faltó cultivo de esputo. Recuerden que tiene una neumonía, ¿no? Algunos pacientes vienen con sobreinfecciones. Si es que vamos a pedir cultivos, ¿no? En verdad, de rutina no pedimos ni hemocultivos ni cultivos de esputo en un paciente que tiene COVID-19 y no tiene factores de riesgo, ¿no? Pero por cuestiones prácticas sí deberíamos hacerlo. Ahora el tratamiento. Posición en decúbito prono. Ya. NPO y luego dieta hiperproteica. Ya. Administración de oxígeno mediante máscaras de reservorio a 15 litros por minuto. Pero viene saturando 89. Empezaría con cánula binasal.
aquí empiezas con titulable para saturación de oxígeno mayor de 92%, ¿no? Está entre 92 y 96%, está bien. Monitorización de funciones vitales, cada hora. Ya. Más balance hidroelectrolítico. No es cada hora, o sea, estos pacientes vienen a cada rato, ¿ya? Y bueno, yo creo que cada 4 horas. Balance hídrico, ya me estamos poniendo en el anterior. NaCl, 30 mililitros por kilo por 3 horas. Ya, bueno. Remdesivir. 200 miligramos el día 1. Seguida de 100 miligramos una vez al día. Remdesivir no hay en el Perú, ¿ya? Pero en algunos lugares del país lo hemos usado como parte del ensayo clínico Solidaridad de la OMS. Entonces, este ensayo clínico también se desarrolló en Tacna y el hospital donde yo trabajo participó de este ensayo. Es más, yo soy el investigador principal de Solidaridad en Tacna, ¿no? Gracias a eso también alcanzamos una publicación en New England Journal of Medicine, ¿no? Entonces, está mi nombre allí inmortalizado en el NJM gracias a este ensayo clínico. Entonces, nosotros hemos usado Remdesivir en estos pacientes. La indicación es que Remdesivir puede causar hipotensión infusional. Es por eso de que hay que tener cuidado cuando lo suministramos. Por lo general, lo preparábamos en 250 mililitros de cloruro de sodio. Y lo pasábamos, los 200 miligramos los pasábamos en 4 horas. Y los 100 miligramos lo diluíamos en la misma cantidad, pero lo pasábamos en 2 horas. Y siempre recuerden las reglas de la prescripción en una receta, ¿no? Siempre se pone la presentación en primer lugar, 100 miligramos, ¿no? ¿Cuánto le vamos a pasar? 2 ampollas. 2 ampollas en 250 mililitros de cloruro de sodio. Pasar endovenoso, siempre en qué forma lo vas a pasar, endovenoso, en 4 horas, y aquí pones el día 1. Y luego 100 miligramos endovenoso una vez al día, 200 pasar en 2 horas, ¿no? Y un estudio de COVID-19 con Remdesivir que compara 5 días versus 10 días y muestra que son igual de eficaces, ¿no? Entonces aquí la terapia sería por 4 días. Cada ampollita de Remdesivir está como $1,000. Entonces, si lo extendemos más tiempo del necesario, también podemos generar gastos innecesarios, ¿no? Ok, luego dexametasona, igual la presentación viene de 4 miligramos y le vamos a pasar 1,5 ampollas, ¿no? Lo venoso cada 24 horas, ¿no? ¿Por qué le pasamos corticoides? Chicos, ¿me escuchan? Sí, sí, doctor. ¿Por qué corticoides? Porque son antiinflamatorios, doctor. Para controlar el proceso inflamatorio en sí. Ya. Bueno, el COVID-19 lo que produce es un estado hiperinflamatorio, ¿no? Algunos mencionaban de que producía una tormenta de citocinas, donde estaba implicada interleucina 1, interleucina 6,
TNF, etc. ¿no? La interleucina 8 también creo, doctor. Creo que era la 1, la 6 y la 8. O me estoy equivocando. Sí, todos ellos son parte de la respuesta TH1, ¿no? Si recuerdan bien. Entonces, esta tormenta de citocinas lo que iba a inducir es un daño endotelial, ¿no? Y este daño endotelial iba a favorecer un estado de hipercoagulabilidad y también la liberación de citocinas en los alvéolos que conducirían a ARDS. Entonces, esto no ocurre en todos los pacientes. Me imagino que ustedes ya habrán visto charlas de COVID-19, ¿correcto? Sí, algunas, doctor. Sí, Pero sí, sí saben de lo que estamos hablando, ¿no? O quieren que se los vuelva a explicar este aspecto. Sí, yo sí me ubico. Ya. Edgar, Camila. Sí, sí, doctora. Sí, doctor, sí. Ok, ¿no? Entonces, de aquí es que se han diseñado distintas drogas, ¿no? Por ejemplo, tocilizumab. ¿Qué es el tocilizumab? Doctor, eso tenía dudas porque había encontrado en internet que también lo utilizaban para terapia inmunomoduladora porque inhibía las citocinas, pero no estaba recomendado en sí. ¿Pero qué es el tocilizumab? es un antiinflamatorio. Creo que lo usaban en la artritis reumatoide, me parece. Ya, pero ¿qué es? El tocilizumab es un anticuerpo monoclonal de la interleucina 6. Es el anakinra. Interleucina 6, una de las citocinas implicadas en el COVID-19, ¿no? La anakinra es también un anticuerpo monoclonal de la interleucina 1. ¿Qué más tenemos? Infliximab es un anticuerpo contra el TNF. Y tenemos también los corticoides. Tenemos baricitinib. Baricitinib. ¿Qué es el baricitinib? ¿Y los corticoides qué hacen? Los corticoides bloquean todo. Bloquean interleucina 1, interleucina 6, TNF, incluso bloquean la respuesta de anticuerpos. Disminuyen secreción, hasta de interferón disminuyen. ¿Y el remdesivir qué es? Chicos, Sería ¿cómo se llama? Profármaco antiviral. ya, pero eso creo que todos lo deducimos, ¿no? O sea, ¿cómo actúa? ¿A qué familia pertenece?
El remdesivir es un inhibidor. Actúa a nivel de la ARN polimerasa del virus y así impide que ¿cómo se llama? Replique. La transcriptasa inversa es lo mismo que la polimerasa, ¿ya? Eso lo van a conocer mejor en todas las enfermedades virales prácticamente. Casi todas tienen una polimerasa, principalmente los virus ARN. Recuerden que el COVID-19 es un virus ARN. Entonces necesita alguien que lo replique, ¿no? Que su ARN lo convierta en ADN, ¿no? Para eso necesitan la polimerasa viral, ¿no? Ok. ¿Cuándo se debe usar remdesivir? ¿Cuándo se debe usar tocilizumab? ¿Cuándo anakinra? En el caso de infliximab, es un medicamento que todavía está en estudio. Por ejemplo, ahora acaba de entrar al Solidarity. Baricitinib ya está en algunas guías, principalmente cuando asociado a remdesivir y principalmente cuando no se pueda usar corticoides, ¿no? En su caso, ustedes han dejado remdesivir, están dejando dexametasona, le están dejando enoxaparina 1.5. No, ya lo mataron a su paciente, ¿ah? Lo mataron. La dosis es subcutánea, ¿ah? No se equivoquen nunca. Con esta dosis es letal si le pones en la vena, ¿ya? La ampolla es para forma subcutánea. Y las dosis, estas dosis son dosis muy altas, ¿ya? En la actualidad lo que sabemos es de que la anticoagulación profiláctica es igual de efectiva que la anticoagulación terapéutica. Bien, entonces lo que usamos es anticoagulación profiláctica. 40 miligramos, si es que pesa menos de 60 kilos, podemos usar hasta 60 si es que pesa más de 60 y si es que pesa más de 120 podemos usar hasta 80, ¿no? No sabemos cuánto pesa este señor, así que empezaremos de 40, máximo 60 miligramos. ¿Ya? Kilo, no kilo, dosis estándar. Y subcutáneo cada 24 horas, ¿no? Para la fiebre, no me pongan AINE, pónganme cuál van a usar. ¿Qué van a usar? Puedes usar metamizol, 1 gramo venoso, PRN fiebre, o puedes usar paracetamol, ¿no? ¿Paracetamol por vía oral, doctor? Puedes usar por vía oral o la presentación parenteral. También hay una forma endovenosa del paracetamol. En el hospital tenemos las dos, por ejemplo. Pero es muy hepatotóxico, ¿eh? La endovenosa, más que la vía oral. Por lo general casi siempre usamos metamizol, ¿ya? ¿Y qué se nos va acá? Nada más, ¿no? Está bien. Muy bien. Ahora veamos. Ya, acá le he puesto síndrome febril, neumonía adquirida en la comunidad, sospecha de neumococo, influenza, peptoestreptococos, arbovirosis. Arbovirosis, no, pues, ¿no? Arbovirosis en Tacna, imposible, ¿no? No tenemos Aedes, así que no vamos a tener ninguna de estas cosas. Y si, bueno, acá, síndrome febril, NAC, a la cabeza tiene que ir COVID-19, ¿no? A la cabeza. Ahora, la principal causa de neumonía en todo el Perú y en todo el mundo es COVID-19. Eso ha superado largamente al neumococo. Una tuberculosis que sea así tan aguda, no, tampoco no es. Clínicamente no tiene esa presentación. Una mononucleosis infecciosa. Una mononucleosis infecciosa por lo general no te causa insuficiencia respiratoria, ¿no? Tendría que haber una asociación de faringitis, linfadenopatía, fiebre, que no está descrito, así que yo prácticamente lo descarto, ¿no? Un síndrome retroviral agudo. El síndrome retroviral agudo se puede comportar de muchas formas, Y aquí creo que se equivocó el doctor, ¿no? Doctor, creo que eso es del caso anterior. Sí, ¿no? Sí, ha confundido. Sí. Bueno,
Bueno, análisis, lo que nosotros hemos pedido. Tenemos estos resultados. Hemoglobina en Doctor, 13. estas diapositivas no son de la clase anterior, porque las capturas que nos han mandado son otras. Mm, Sí, doctor, quizás se equivocó ahora al abrir el archivo. ay, 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 ay. Puede ser. Este es el caso clínico 4. Este es el de ustedes. No lo descargaron. Debería decir caso clínico docentes. En ese momento que les estaba enviando las fotos, me equivoqué y lo envié a este grupo. Creo que no debo compartir los casos con ustedes, algo así, no sé. Ya, vamos para acá. Físico. Amplía tu anamnesis preguntando a tu tutor. Impresión diagnóstica, síndrome neurológico, etiológico. Síndrome febril, NAC, infección por neumococo, micoplasma, SARS-CoV-2, tuberculosis no, hemófilos influenzae, influenza estacional, micobacteria y tuberculosis no, H1N1, ya, pues, bronquiectasias, muy joven sería, ¿no? Neumonía típica, sí, claro. Derrame pleural, tranca, ¿no? Ya, sigamos. Neumonía típica, neumonía adquirida en la comunidad, creo que esto es lo mismo, ¿no? Neumotórax, no, pues neumotórax no, no. NM pulmón tampoco. Síndrome diarreico, infeccioso, diarrea aguda, salmonelosis, shigella, E. coli, campylobacter, yeyuni, micobacteria. Yo creo que acá igual iría a la cabeza COVID, ¿no? Diarrea crónica, no es crónica porque tiene menos de 5 días de enfermedad, ¿no? La diarrea crónica es cuando dura más de un mes. Y no infecciosa, diarrea crónica, tampoco, nuevamente no es crónica esto, funcional u otra. Planes de trabajo, está pidiendo todo lo que ustedes han pedido, ¿no? Problemas de salud, sepsis, punto de partida pulmonar, insuficiencia respiratoria, neumonía típica, caso probable de SARS-CoV-2 con infección bacteriana. Tratamiento inicial, ceftriaxona. Cada vez hay más datos de que las sobreinfecciones bacterianas en COVID-19 son bastante raras, ¿no? Entonces, lo que sabemos ahora es que del 3.5 de todas los COVID-19 que acuden a emergencia, solo el 3.5 van a tener una sobreinfección bacteriana. Entonces, es por eso que no está justificado el uso de antibióticos en COVID-19, salvo algunas excepciones, como es un paciente que ha usado antibióticos previos, que tiene bronquiectasias o alguna enfermedad que altere la anatomía pulmonar. ¿Qué puede ser eso? Por ejemplo, una fibrosis pulmonar, una secuela de tuberculosis y un paciente que tenga evidente sepsis, ¿no? O sea, una sepsis franca, ¿no? Sepsis, lo que antes conocíamos como sepsis severa, ¿no? Entonces, si viene con más disfunción de órganos, aspecto tóxico, ¿no? En esos casos sí se podría justificar el uso de antibióticos, ¿no? En este caso, la sepsis está dada simplemente por el foco respiratorio, ¿no? Pero no hay hipotensión, no hay trastorno del sensorio, no hay disminución de las plaquetas, o al menos hasta ahí no lo sabemos, ¿no? Entonces, en este caso en particular, yo también no habría dejado antibióticos, ¿ya? COVID-19 moderado, ¿no? Entonces, esto no es así, ¿no? COVID-19 es severo, ¿no? Un COVID-19 severo. En la actualidad, la clasificación del COVID, a ver, vamos a ver si lo encontramos por internet. Clasificación.
No hay acá. A ver, COVID-19. Ahí. A ver, por ejemplo, la guía ITSA, ¿no? La guía ITSA es la guía norteamericana. Este también parece una guía. Doctor, yo tengo una duda. De repente me confunda, pero por ejemplo, este paciente, bueno, la persona bueno, ha nacido en ILABE y se sabe de que hay variaciones en lo que es la saturación de oxígeno entre una persona que es de la sierra y, bueno, en la sierra a ese nivel del mar y, bueno, en Tacna, ¿no? ¿Eso afectaría en algo? ¿Cuántos metros de altura tiene ILAVE? 3820 lo busqué. Y Y esa persona es de ILABE. claro, nació en ILAVE, pero vive en Natividad. Pero no nos especifica hace cuánto tiempo. De repente llegó hace una semana o 2 semanas y lo ponen así, Pero, ¿no? Bueno, ¿no? Por lo general, este periodo de adaptación de la hemoglobina y la saturación de oxígeno con sus curvas de disociación de hemoglobinas puede tardar entre 1 a 3 meses. Pero aquí yo me guiaría por la procedencia, ¿no? ya, doctor, gracias. Perdón. Infección, prevención, diagnósticos. Infección, prevención. Nada, no encuentro. Ya vamos a... Esta es la guía de la OMS. Ya, temprano reconocimiento de los pacientes con COVID, ¿no? Ya, miren, enfermedad leve, un paciente sintomático que reúne la definición de caso para COVID sin evidencia de neumonía viral o hipoxia. Un caso moderado es el paciente que tiene neumonía, pero la saturación de oxígeno es mayor de 90 al aire ambiente. ¿Ya? El paciente con enfermedad severa es aquel paciente que tiene neumonía severa. Es decir, que tenga signos clínicos de neumonía más uno de los siguientes. Frecuencia respiratoria mayor de 30, síndrome de distrés respiratorio o saturación de oxígeno al aire ambiente menor de 90, ¿no? Entonces, este paciente tiene eso, ¿no? Tiene saturación menor de 90, tenía 26 respiraciones por minuto, pero sí la saturación menor de 90. Y el otro estadio es enfermedad crítica, ¿no? Enfermedad crítica es aquel paciente que tenga ARTS, ¿no? Y básicamente aquí lo vamos a definir cuando el ARTS es menor de, el PAFI es menor de 200, ¿ya? Menor de 200. Menor de 300, perdón, ¿no? Entre 200 y 300, y que tenga las características de un ARTS, ¿no? Bueno, luego están las otras definiciones, sepsis, shock séptico. Esto es en cuanto a la ITSA, ¿ya? Pero la mayoría de otras guías, como por ejemplo la guía de, perdón, esta es la guía de la OMS, la guía de la ITSA te lo clasifica al COVID como severo cuando ya es menor de 94. Moderado es cuando la saturación está mayor de 94 y signos de neumonía, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque de acuerdo a esto nosotros vamos a dar la indicación de hospitalización, ¿no? Entonces, por lo general nosotros hospitalizamos solo cuadros severos, ¿no? O sea, el paciente que satura menos de 94 se tiene que hospitalizar sí o sí, ¿no? Antes, en la primera ola, hospitalizábamos con la definición de severo que era menor de 90.
Entonces, muchos pacientes tenían 92, 93, se iban a su casa y en las horas o incluso a veces al día siguiente nada más, el paciente volvía a la emergencia y ya desaturando 85, ¿no? Entonces, era tiempo perdido en el tratamiento y por eso es de que se modificó este aspecto. Entonces, un COVID-19 severo. Bien. Bien, dexametasona 6 miligramos es lo que corresponde. Salbutamol, ¿qué creen? Si no tiene asma, no es necesario, ¿no? Claro, doctor. Antipiréticos condicionar la temperatura, bien. Oxígeno para mantener saturación mayor de 92, bien. Informar a familiares consentimiento. Bueno, esta es la radiografía de tórax. ¿Hay algo en esta radiografía de tórax? Doctor, lo que ahí me llamaría la atención creo que sería el botón aórtico que está un poco agrandado. Eh, sí, está pronunciado, pero la muesca es la misma, ¿no? No es patológico. Tampoco está calcificado como para pensar en un adulto mayor, ¿no? La cámara gástrica, doctor. No sé si me estoy confundiendo. La cámara gástrica es esto, ¿no? Me parece que no es tan normal, o bueno, hasta donde hemos visto radiografía de tórax, me parece que no es tan normal. Por lo general, estos tractos reticulares se suelen observar hasta los 2/3 de los pulmones, ¿no? Si tú lo observas un poquito más allá, ya comienza a parar la oreja, ¿no? Pero no es algo wow, ¿no? O sea, acá yo lo veo y no diría es una neumonía, no lo diría, ¿ve? Entonces, lo que se ha visto es de que la radiografía de tórax tiene una sensibilidad de solo un 50 a un 60% para el diagnóstico del COVID-19. Entonces es baja sensibilidad, ¿no? Por el contrario, la tomografía tiene una sensibilidad mayor del 90%, incluso superior a la del PCR. Y efectivamente, cuando vemos, bueno, esto sí se habría visto en la radiografía, ¿no? No, ni de vainas, pues, ¿no? Esto sí se habría visto en la radiografía. Esta radiografía no es de este paciente, debe ser de otro. Entonces, si se dan cuenta, aquí sí observamos alteraciones, ¿no? En primer lugar, vemos un poquito de vidrio deslustrado en esta zona, ¿no? Lo logran ver, ¿no, doctores? Sí, más o menos, doctor. Lo normal es que ustedes lo vean así, negrito, ¿no? Negrito, negrito. Pero acá, Y en esa zona se ve un poco más opaco. exacto, ¿no? Un poquito así. El vidrio deslustrado es como que alguien lo hubiese borrado, ¿no? Lo hubiese borrado un poquito. Igual aquí, miren, lo ven más acentuado, ¿verdad? Sí, doctor. Y acá también un poquito, y aquí también otro poquito, ¿no? Esto es lo que caracteriza al COVID-19. Infiltrados en vidrio deslustrado, bilaterales y periféricos. Doctor, vidrio deslustrado es igual que vidrio esmerilado. Esmerilado. Es lo mismo, es lo mismo. Es lo mismo. Bien. Vidrio deslustrado o vidrio esmerilado. Mira, sí saben que es el vidrio esmerilado, ¿verdad? Sí, algo así como cuando se rompe un vidrio y se hace así. No, ustedes han ido a las iglesias. Sí, Sí, doctor. sí, Ya, doctor. las iglesias, las ventanas, la mayoría de las iglesias son en vidrio esmerilado. O el de las duchas. ¿Lo ven? Ah, ya. Sí, A doctor. eso se refiere. O Como sea, opaco, ¿no? exacto, ¿no? O sea, no, que debería ser así transparente, se vuelve así borroso, ¿no? A eso se refiere el vidrio esmerilado. Bueno, ahora vamos a poner vidrio esmerilado de COVID-19. Y en las tomografías se ven fantásticas, pues, ¿no? Miren este vidrio esmerilado, ¿no?
Aquí también, vidrio esmerilado. Hay distintos grados, ¿no? O sea, hay distintos grados de densidad de este vidrio esmerilado. Por ejemplo, el del caso clínico son bastante sutiles, ¿no? La parte periférica. Muy leve, ¿no? ¿Dónde está el caso clínico? ¿Dónde dejé su caso? Ok, ¿no? Ah, perdón, lo voy a hacer grande, ¿ya? Entonces, aquí es sutil, ¿no? Sutil, esto también es sutil. Acá un poquito ya más acentuado. Esto ya cualquier ojo se da cuenta, ¿no? Igual aquí, igual aquí, igual acá. Pero esto ya no es vidrio esmerilado, ¿no? Esto ya es blanco y tiene densidad de partes blandas, ¿no? Recuerden que la neumonía es una hepatiminización del tejido alveolar. Entonces, cuando ustedes comparen un consolidado, que es una neumonía, va a tener la misma densidad que el hígado en la tomografía. ¿Ya? Entonces, ya estamos viendo una densidad más alta, ¿no? Acá ya es una zona hiperdensa. Y esto ya es un consolidado. E incluso vemos a los bronquios llenos de aire en su interior. Lo ven, ¿no? Aquí vemos bronquio, bronquiolos, bronquiolos, bronquio. ¿Lo ven, no, doctores? Sí, doctor. Ya. Sí, Entonces, doctor. ¿eso cómo se llama? La condensación. No, cuando ves el bronquio dentro de una condensación. Bronquioctasias. Mm, mm. Broncograma aéreo. ¿Ya? Broncograma aéreo. Broncograma aéreo es un signo de consolidados. ¿Cuándo observamos consolidados? En neumonías o en atelectasias, ¿no? Muy bien, sigamos. Luego nos dicen que les hacen estos análisis. 14.700, hemoglobina en 10, plaquetas 130 de plaquetas. Hay trombocitopenia, ¿ya? Eso es algo importante, principalmente en el COVID-19. En verdad, en todas las infecciones, cuando ustedes observen trombocitopenia, es peligrosa. De todas las disfunciones multiorgánicas, la trombocitopenia es una de las que más me preocupan. ¿Ya? Entonces, es ahí donde yo usualmente me vuelvo un poco más agresivo en mis terapias. Tiene la creatinina alta también, miren. Tiene hiperazoemia, está haciendo injuria renal aguda, ¿no? Si lo clasificamos en un grado de aquí, esto sería un aquí 1, ¿no? Salvo haya oliguria, ¿no? En este caso sí ya estaríamos en un aquí más avanzado. Glucosa normal. Normalmente el COVID eleva un poco las transaminasas, ¿ya? Me llama la atención que para hacer un COVID no eleven la LDH. Esto es un poco raro, ¿ya? Lo otro es de que todavía este paciente no esté empezando la fase hiperinflamatoria. Por lo general, ¿cuándo empieza la fase hiperinflamatoria, doctores? Chicos, hoy día no me están haciendo caso, ¿ah? Doctor, creo que ya es en la fase final cuando ya está grave el paciente. Pero en días me refiero. Ah, quinto día, doctor. Por lo general empieza a partir de los 7 días. Eso es lo que les quería, les preguntaba si ya lo habían visto, ¿no? Las fases del COVID. Sí saben cuáles son las fases del COVID, ¿no? ¿Cuántas fases son?
¿Ya hicieron COVID-19 de clase? Sí, sí, doctor, pero no hay mucha información, la verdad. Yo revisé la clase de COVID y no dio tanta información. Habló más sobre las vacunas, un poco del tratamiento y sobre el virus en sí, pero no sobre sus fases y eso. A ver. Si el COVID se ha vuelto tan amplio, es como hablar de VIH, ¿no? Esta es una expo que hice en abril. Y esto es lo que les mencionaba sobre... Okay. No lo puse en esta expo. Ahí, acá. Esta imagen, sí la han visto, ¿no? Sí he visto No, la imagen, Alejandro. pero en internet. Claro, Yo también en internet. ampliamente difundida y es básicamente para explicar las fases de la enfermedad, ¿no? Tenemos una fase 1, una fase 2 y una fase 3, ¿no? La fase 1 es de la infección temprana, la fase viral, ¿no? Aquí es donde el paciente contagia, aquí es donde el paciente hace fiebre, hace síntomas respiratorios altos. Por lo general esto es como una gripe muy, muy fuerte, ¿no? Miren los síntomas que pueden aparecer: tos, diarrea, dolor de cabeza. Por lo general aquí podemos encontrar un poquito de linfopenia, puede estar incrementado el dímero D y el LDH, pero muy leve, ¿ya? Esto por lo general son los primeros 5 a 7 días, ¿bien? Luego tenemos una fase pulmonar, y esta fase pulmonar se divide en 2A y en 2B, de acuerdo a si afecta la saturación de oxígeno, ¿no? Si es que afecta la saturación de oxígeno, es la fase 2B. Si es que no lo afecta, está en la 2A. Entonces aquí ya tenemos a un paciente que está haciendo neumonía, ¿no? Paciente que tiene un poquito de tos más intensa, se cansa un poco, le tomas una imagen de los pulmones y vamos a observar los infiltrados, ¿no? Y luego está la fase hiperinflamatoria, ¿no? La fase hiperinflamatoria ya es cuando el paciente tiene ARDS, puede haber CIRS o shock o falla cardíaca, y todos los marcadores inflamatorios van a estar elevados, ¿no? No siempre todos, pero sí algunos de ellos, pues, ¿no? Ya sea PCR, LDH, interleucina 6, dímero D. Nosotros en el hospital hicimos un estudio para determinar cuáles eran los factores que al momento del ingreso predecían la muerte. Y aquí lo que nosotros habíamos observado es que la LDH mayor de 720 era un predictor de muerte, ¿no? Un dímero D mayor de 300 era otro predictor de muerte. En el caso de la PCR, solo no fue un predictor de muerte directo, solo en el análisis bivariado encontró asociación, pero no en el multivariado, ¿no? Y bueno, luego las troponinas también, la procalcitonina también fue otro marcador de mortalidad, ¿no? Eso es en el laboratorio. Entonces, normalmente esta fase hiperinflamatoria puede ocurrir entre el día 7 hacia el día 14 de la enfermedad, ¿no? Por eso es que es muy importante al paciente que tiene COVID-19 conocer el tiempo de enfermedad. Nosotros cada vez que evolucionamos al paciente tenemos que poner ahí tiempo de enfermedad 10 días, ¿no? Entonces, este paciente todavía está en riesgo de empeorar, ¿no? Tiempo de enfermedad 3 días, ¿no? Este paciente mándalo a su casa y ya si es que se complica, tiene que vigilar su saturación de oxígeno, principalmente entre el día 7 al 14, para ver si es que el paciente se va a complicar. COVID-19 es una enfermedad que lamentablemente van a tener que conocer sí o sí, ¿ya? Porque está en todos lados. Definitivamente en el examen de NAM
o el examen de internado que ustedes den, va a venir y va a venir un montón. O sea, normalmente de todas las enfermedades de los ENAM, lo que más venía de así una enfermedad puntual era VIH. Y estoy seguro que ahora COVID lo va a superar. Perdón, chicos, mi batería se estaba acabando. Ahora sí. Bien, bueno, y acá te hablaba sobre los potenciales regímenes terapéuticos, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? En esta fase, cuando está el virus, cuando todavía no está empezando la fase hiperinflamatoria, el tratamiento debe ser antivirales, ¿no? Y aquí lo que ha mostrado un mayor beneficio es el remdesivir, ¿ya? Mientras más temprano se use, es mejor. Luego también tenemos algunos anticuerpos monoclonales, como los de Lilly-Ale o de Regeneron, que son anticuerpos monoclonales que han reducido en un 70% de las tasas de hospitalización y también tienen que ser usados en la fase viral, ¿no? La fase temprana, antes que el paciente haga insuficiencia respiratoria. Después que el paciente hace insuficiencia respiratoria, prácticamente lo único que sirve son corticoides y tocilizumab. El resto, bueno, inhibidores de JAK, ¿no? Miren acá lo que yo les hablaba, el baricitinib, ¿no? El resto, cloroquina no sirve, hidroxicloroquina no sirve, el transfusión de plasma convaleciente, hace poco el Recovery ha dicho también que no sirve, ¿no? Muy bien. Continuemos con nuestro casito. ¿Qué más tenemos? Ah, ya. Entonces el paciente estaba en el 5.º día de su enfermedad. Veíamos la tomografía y no había mucho infiltrado, pero sí tenía un consolidado. Entonces, cuando yo veo esto, sí podría sospechar de que esto es una infección bacteriana y el resto es el COVID-19. Más aún porque tenemos presencia de trombocitopenia, ¿no? Trombocitopenia, insuficiencia renal. Yo ahí sí pienso de que podría estar en esta fase una sobreinfección bacteriana, más que el problema del COVID-19. La prueba rápida de SARS-CoV-2 negativa, dice, chicos. Sí, doctor, pero cuando nos presentaron el caso clínico salía positivo al inicio. Sí. Yo creo que se ha confundido, Ahí, pero en esa diapositiva. Ah, sí, prueba rápida de anticuerpos, chicos. No es lo mismo la prueba rápida antigénica que la prueba rápida de anticuerpos y que la prueba del PCR. Sí saben las diferencias, ¿no? Ah, no, pero bueno, yo no lo tengo claro. Ya, nosotros tenemos la prueba rápida de anticuerpos. Creo que lo tengo en una diapositiva, a ver. Ustedes vieron de que Perú fue el país con mayor mortalidad por densidad poblacional en el mundo durante la primera ola, ¿verdad? sí, doctor. Ya. Yo pienso que el principal problema de Perú fue haber hecho el diagnóstico con las pruebas rápidas de anticuerpos. ¿Ya? Muy bien. Esto es la respuesta humoral. Esto es la respuesta humoral de anticuerpos para el COVID-19. Noten esto, hacia el día 7, este es el día 7, un poco menos de la mitad, miren, el que está en negro es PCR, ¿ya? La sensibilidad 100%, ¿no? Al inicio, y luego va disminuyendo conforme los días. ¿Por qué? Porque la fase viral es así, ¿no? La fase viral es de ese tipo. Pero luego tenemos la positividad de los anticuerpos. En este gráfico no está tan sobreexpresado, pero lo que nosotros sabíamos en un estudio local, que es el estudio del INS, de que la posibilidad de que tú encuentres IgM dentro de los primeros 7 días era 0. ¿Ya? ¿Cuándo comenzaban a hacerse positivos los anticuerpos? Después de los 7 días.
Después de los 7 días comenzaba a hacerse positivo tanto IgM como IgG. ¿Ya? Entonces, en los primeros 5 días de síntomas, lo principal es el valor del IgM, del PCR por encima del IgM. Y después de ese tiempo de enfermedad, el IgM quizás pueda servir un poco. Este es un ejemplo que hice en ese caso. No es nada raro. Ya. Entonces, cuando ellos vendieron la prueba rápida, nos dijeron de que su sensibilidad es de 88% y la especificidad de 90%, pero no nos dijeron en qué momento de la enfermedad, a los 2 días, a los 4 días, a los 8 días o a los 11 días. Teóricamente, nosotros sabemos de que todas las enfermedades infecciosas, la respuesta de anticuerpos puede tardar entre 7 a 14 días. Entonces, no era de sorprenderse de que en este periodo su sensibilidad sea muy baja. Entonces, cuando viene un paciente y tiene fiebre, y tiene tos, y tiene gripe, y está en su primer, segundo, tercer día de síntomas, y va a un laboratorio, y le toman una prueba rápida de COVID-19 y sale negativa, ellos dicen, no tengo COVID. Pues, me reúno con mis patas, cuido a mi mamá, salgo a la calle, hago mi trabajo y todo eso, ¿no? Entonces, eso fue lo que hizo que se expanda la enfermedad, ¿no? Porque en esta fase de la enfermedad no debíamos hacer diagnóstico con las pruebas rápidas de anticuerpos. Luego de eso, los anticuerpos permanecen positivos por aproximadamente entre 5 a 8 meses en la mayoría de los pacientes. ¿Ya? Eso es lo que sabemos hasta ahorita de los anticuerpos, después de una infección. Y en los primeros días de la enfermedad, principalmente en los 5 días, lo que tiene que salir positivo es la prueba rápida de antígeno. Esta es una exposición muy viejita que tengo. O el PCR. Vamos a ver. Esto es lo que les decía de los anticuerpos, ¿no? Miren, en los primeros 2 días a 4 días, la sensibilidad de las pruebas de anticuerpos puede ser entre un 20 y un 30%, ¿no? Los 5 días no sobrepasa el 50%. Su sensibilidad va mejorando conforme a los días. A los 14 días, su sensibilidad es casi de un 80 o un 90%. Bien, este es en el caso de los anticuerpos. A pesar de que sabemos de que los anticuerpos son una respuesta tardía, Perú lo compró, ¿no? A pesar de que la CDC, la OMS y muchas otras sociedades recomendaban de que no se haga diagnóstico temprano con los anticuerpos, ¿no? Algo que debemos saber de esto es de que no todos los que se infectan son PCR positivos, no. Solo el 60 al 70% de los que se infectan van a tener un PCR positivo. Todos los que se infectan desarrollan anticuerpos, no. Solo el 80 al 90% de ellos van a desarrollarlos. Todos los que se infectan y tienen anticuerpos desarrollan anticuerpos neutralizantes, que son los anticuerpos contra la proteína Spike, que básicamente son los que te van a proteger de una reinfección. No, solo el 70-80% de los que se infectan van a desarrollar estos anticuerpos. ¿Cuánto tiempo duran los anticuerpos circulando? Aparentemente entre 5 a 7 meses. Y importa si tengo IgG o IgM, no importa para nada, ¿ya? Entonces antes decían, si es IgM, es agudo, ¿no? Entonces el paciente tiene que ir a aislamiento. En la actualidad sabemos de que tanto IgM como IgG pueden seguir siendo positivos por 5 a 7 meses y no es diagnóstico de enfermedad. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces, estas son las pruebas rápidas de antígeno. Las pruebas rápidas de antígeno son, o sea, básicamente nosotros tenemos 2 tipos de pruebas rápidas. Las de antígeno o las de anticuerpo. Las de anticuerpo van a tardar, como ya les dije, más de 7 días, 7 a 14 días para que sean positivas, ya sea IgM o IgG, que son anticuerpos. Por otro lado, la prueba rápida de antígeno lo que busca es una proteína de la superficie, de la envoltura del virus, del COVID-19. Entonces, lo que está buscando es partículas virales,
Entonces funciona casi igual que el PCR. El PCR lo que busca es el ARN del virus, ¿no? Aquí lo que está buscando es un antígeno del virus. O sea, con esto vamos a demostrar de que el virus está presente. Y esto sí es útil, principalmente en los primeros 5 días de enfermedad. ¿Sí? Los anticuerpos a partir de los 7 a 14 días, básicamente, también es una prueba rápida. Ambos te dan resultados en 20 minutos. Para las pruebas rápidas de anticuerpos te tienen que tomar sangre. Para las pruebas rápidas de antígeno te tienen que tomar un hisopado nasofaríngeo. ¿Ya? También ahora hay pruebas rápidas de saliva, así que. Y por otro lado, el PCR es un poco más amplio el periodo, pero por lo general su mayor sensibilidad es cuando el tiempo de enfermedad es menor de 7 días. ¿Ya? Pero en algunos pacientes, y en la mayoría diría yo, puede seguir saliendo positivo a los 10 días. Bien, más allá de eso sí ya no, su sensibilidad disminuye enormemente, ¿ya? Enormemente. Entonces tenemos a un paciente que tiene una prueba de anticuerpos positivas, pero no nos dice si es IgM o IgG, no importa en realidad, no importa. Lo que nos está diciendo es de que este paciente probablemente ha estado expuesto al COVID-19, ¿no? Porque la posibilidad de que haga anticuerpos a los 5 días de enfermedad es muy baja, ¿no? Es muy baja. Yo más lo tomaría como que estuve expuesto. Y para estos pacientes, los que ya han tenido COVID, ¿no? Un paciente que ya ha tenido COVID, yo no puedo hacer el diagnóstico por anticuerpos, ¿no? Los anticuerpos no sirven para seguimiento. ¿Ya? Recuerden eso. Entonces, un paciente que ya ha tenido COVID no le puedo volver a pedir anticuerpos para su diagnóstico. ¿Dónde está la clase ahora? Bueno, volvamos. Ya, miren, le hacen una prueba rápida de antígeno. ¿Ya? Acá debió escribir el doctor antígeno. Y sale negativo. Y le hacen el PCR y es negativo. Ah, y ahora no es COVID. Ahora, ¿cuánto les dije que era la sensibilidad de la PCR? 100%. No, les acabo de decir, chicos. 88. Más o menos, ¿ya? 88%. ¿Y cuánto es la sensibilidad de la prueba rápida? Es 70% comparada al PCR. ¿Ya? Entonces, esta sensibilidad puede ir entre 80, 88, dependiendo del tiempo de enfermedad, ¿no? Como les había dicho, menos de 7 días, buena sensibilidad del PCR. Entonces, la posibilidad de que nos estemos equivocando aquí es más o menos un 10%, 15%. Esa sería la posibilidad de que sea un falso negativo. ¿Qué hacemos en esos casos? Se debe repetir un segundo PCR. Y también hay algunas variantes que podrían fallar de acuerdo a la técnica de PCR. Hablar de PCR es un mundo, chicos, no nos vamos a meter en ese aspecto. Hace poco gané un fondo de financiamiento de una universidad privada para hacer una investigación clínica y el proyecto que mandé fue la estandarización del pooling de PCR para el diagnóstico de pacientes asintomáticos, ¿no? Y con eso logré una sensibilidad de 92%, o sea, es muy, muy, muy sensible, ¿no? Bueno, pero ya, no quiero al prolongar este aspecto. Presión de oxígeno 69. 69. Ah, ya, pero con oxígeno, ¿no? Ya con un FIO 24. Ya, está bien. CO2 32, bicarbonato 17. Está consumiendo bicarbonato, ¿no? No nos dicen pH. Ah, sí, que está. Está con una acidosis metabólica, ¿no? Está con una acidosis metabólica y está hiperventilando, ¿no? Está haciendo alcalosis respiratoria también, ¿no? Está el lactato alto, porque está con sepsis. Y bueno, el sodio y una ligera trombocitopenia y hiponatremia, ¿no? No hay una reacción inflamatoria, salen algunos quistes de Giardia lamblia,
Bueno, pues le daremos su metronidazol. El paciente que durante sus primeras horas de estancia en emergencia refiere mayor dificultad respiratoria, aumenta su requerimiento de oxígeno para mantener saturación mayor o igual a 92, requiere un FiO2 de 8 litros. Chuma, se chocleó rapidísimo, qué raro. Se solicita prueba molecular en tiempo real el viernes, mal estado general, 25 por minuto, crépitos y sibilantes difusos en ambos campos pulmonares, crépitos en tercio medio de mitórax derecho, broncofonía y soplo tubárico en tercio medio de mitórax derecho. Ya. ¿Qué es la broncofonía? Doctor, tenía entendido que eso en semiología era cuando se auscultaba, o sea, la persona mencionaba algo y se podía oír claramente por la auscultación. Ajá, ¿ya? ¿Y qué indica? Que hay un síndrome de condensación. Exactamente. Bien. Sí, ¿Y el condensación pulmonar. ¿Y el soplo tubárico qué es? Es cuando se transmite el ruido traqueobronquial. También creo que es un signo de condensación, doctor. ¿O me estoy equivocando? Sí, también es un signo de condensación, ¿no? Pero solo en el nivel de la interfase, ¿no? Ok, pasa al área de contingencia COVID. Se administra oxígeno de alto flujo con máscara de reservorio. Acá hay un error, pues, ¿no? El oxígeno de alto flujo se puede dar solo por Venturi, ¿no? Sistema Venturi o cánulas de alto flujo, ¿no? La máscara de reservorio, a pesar de que te da 15 litros de oxígeno, es un sistema de bajo flujo. Ya, evolución del segundo día, el paciente afebril, con disminución de requerimiento de oxígeno en forma progresiva, mejoría clínica desde el punto de vista respiratorio, mejor tolerancia oral, pero persiste con deposiciones semilíquidas 3 a 4 por día. Es algo que a mí no me preocupa, ¿no? La diarrea es algo recontra manejable, ¿no? Hidratación nada más, lo hidrato y ya no es algo que me preocupa. Doctor, dentro de los datos del laboratorio también, bueno, yo me fijé en lo que es la hemoglobina y también el paciente ha perdido, o sea, primeramente estaba con una hemoglobina de 10.5 y luego en el siguiente control ya tenía 8. Entonces, no es importante también que le demos un poco de interés a lo que, por ejemplo, yo lo asocié un poco a eso de la diarrea, porque también como había eso de los quistes de Yardia-Alambria, de repente por eso el paciente estaba perdiendo un poco de sangre, ¿no? Y está bajando su hemoglobina. ¿Dónde infecta Yardia-Alambria? ¿Dónde se ubica? En el duodeno, en el intestino. Ya, entonces, ¿se ha asociado con hemorragia digestiva, Yardia? No lo encontré como tal, pero sí encontré que algunos producían, pero a Yardia no lo encontré. Claro, Yardia más se asocia a problemas de malabsorción, ¿no? Borra las... Sí, doctor. Pero con anemia no mucho, ¿no? Hay que investigar otras causas de anemia. No lo atribuiría mucho al tema de la yardiasis, ¿ah? ¿Por qué estaría haciendo anemia este paciente? Sí, pero también... No hay bilirrubinas, ¿no? Ya, me decías, discúlpame, Leslie. Bueno, yo lo había asociado a eso. Doctor, también le quería preguntar, ¿qué es Hg? Porque ahí en los datos del laboratorio me sale Hg. Yo lo tomé en cuenta como si fuera mercurio, pero no sé. Creo que se refiere a hemograma. Ya, entonces me confundí. Sí, y creo que lo que nos está poniendo allí es la fórmula, ¿no? Lo que dice 4 debe ser abastonados, el de acá debe ser segmentados, de acá debe ser linfocitos, monocitos, eosinófilos, no sé. Doctor, ya mire, yo, bueno, lo asocié algo así en lo que es la Yardia-Alambria. Encontré de que producía déficit de absorción de la vitamina B12. Ya. Y como sabemos, la vitamina B12 participa en lo que es la formación de los glóbulos rojos, entonces
también produciría una anemia, ¿no? ¿Podría ser esa la razón? ¿O está muy mal No, mi... no. mi margen? Leslie, me gusta lo Sí, que piensas, me gusta. doctor. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Está muy bien. Bien, entonces, como les decía, yardia, amblia, infecta, duodeno y causa problemas de malabsorción. Entonces, como sabemos, la vitamina B12 en su absorción participa el duodeno. Y el déficit de vitamina B12 podría ocasionar anemia, ¿no? Esta anemia es conocida como anemia megaloblástica, ¿no? ¿Qué caracteriza esta anemia? ¿Cómo vamos a encontrar el BCM, el HCM? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo son estos eritrocitos? ¿Son chiquitos, son grandes, son pequeños? Pero normales. Son grandes, doctor. Claro, ¿no? Encontramos macrocitosis e hipercromía, ¿no? El BCM y el HCM van a estar altos. Y por lo general, la anemia megaloblástica también se asocia con plaquetas, ¿cómo se llama esto? Polisegmentadas, ¿no? Macroplaquetas y polisegmentadas, ¿no? O neutrófilos multisegmentados, así también se les dice, ¿no? Pero no nos han descrito nada de eso en la evolución, ¿no? Y también las anemias megaloblásticas, como son por carencias, igual que la anemia ferropénica, toman su tiempo, ¿no? Toman su tiempo en producirse. ¿Cuánto vive un eritrocito? 120 días, doctor. Exactamente, ¿no? Entonces, si yo comienzo a afectar hoy día el déficit, este déficit recién lo voy a ver reflejado en 120 días, ¿no? Así no le dé nada, ¿no? Si no le dé nada de vitamina B12, esa manifestación recién se va a presentar después, ¿no? Entonces, en este caso, no sería compatible por el tiempo, ¿no? Porque estamos viendo un día 10 y al otro día 8. ¿Y dónde dice ese 8, Leslie? Doctor, mandó usted 2 fotos sobre las pruebas de laboratorio y en la Es este. segunda foto sale la evolución. Ajá. Claro, claro. Es muy aparatoso, ¿no? De 10.5 a 8. Es bastante. Claro, doctor, y eso también estaría ayudando a que la saturación de oxígeno y todo eso esté disminuyendo. Sí, en verdad. Por lo general, nosotros transfundimos cuando la hemoglobina es menor de 7, ¿no? Pero podemos transfundir cuando es menor de 9 en pacientes con insuficiencia cardíaca, una insuficiencia respiratoria severa, ¿no? O en prequirúrgicos, ¿no? Pero en todo lo demás sí podemos esperar a 7, ¿no? Es más, por ejemplo, en un paciente que hace hemorragia digestiva por varices, la hemoglobina no puede estar más de 6, más de 7, perdón, ¿no? Porque si no se rompen las varices. Bueno, es algo que hay que investigar, ¿ya? Es algo que hay que investigar, ver el perfil, hay que pedirle eso, ¿no? Hay que pedir, mire, de la ferritina, por ejemplo, no tenemos reactivo, ¿no? Aunque es un examen elemental, tampoco de la procalcitonina. Bueno, veamos qué más sucedió en el día 2. Disminuyó el requerimiento de oxígeno, mírenme, ¿no? Está con FIO 30. 8 litros en una bolsa de reservorio es más o menos, pues, ¿cuánto es? Más o menos debe ser unos 60% de FIO2, ¿ya? 72 horas posterior llega el resultado de PCR de SARS-CoV-2 y nuevamente es negativo. Negativo nuevamente. Bien, entonces si yo tengo una prueba rápida antigénica que es negativa y tengo un hisopado nasofaringio de COVID-19 que es negativo por 2, yo podría descartar COVID-19. Y ahora tenemos una asociación de síntomas que Leslie se ha dado cuenta, que es anemia y tiene insuficiencia renal y también tiene insuficiencia respiratoria. Doctor, algo que también creo que no lo hemos considerado es bueno, que el hígado de 4 centímetros de reborde costal derecho, que nosotros habíamos suponido que podía ser por
bueno, es una hepatomegalia, ¿no? Pero podía ser por hepatitis, pero no hemos llegado más allá. Sí, no creo que sea hepatitis porque para decir hepatitis tiene que haber elevación de las transaminasas, al menos más de 5 veces su límite normal, ¿no? Y aquí está un poquito por encima de 1, ¿no? Un poquito por encima, ni siquiera el doble está, pero sí hay hepatomegalia, ¿no? ¿Ya? Entonces hay algo que también está afectando eso. Bien, chicos, tengo anemia, insuficiencia renal e insuficiencia respiratoria. Esto me obliga a descartar una hemorragia alveolar difusa. ¿Ya? Hemorragias alveolares difusas o alguna otra vasculitis pulmón-riñón. ¿No? Y aquí, en estas vasculitis, tenemos a la enfermedad de Churg-Strauss, la granulomatosis de Wegener, el síndrome de Wood-Pasteur, o también los micropan, ¿no? Micropanarteritis nodosa, ¿no? La enfermedad de Churg-Strauss ahora es conocida como Strauss, ya ni recuerdo, no recuerdo mucho el nombre, chicos, pero básicamente es esto, las enfermedades que te pueden causar compromiso renal y también compromiso en el pulmón, ¿no? Y se van a caracterizar por esto, por anemia, insuficiencia renal e insuficiencia respiratoria. Miren, por ejemplo, vamos a observar aquí unas imágenes, hemorragia alveolar difusa. Miren la tomografía, igual, vidrio deslustrado, ¿no? Vidrio deslustrado. Entonces, vidrio deslustrado. No siempre ustedes, esto también debió estar en nuestros diagnósticos diferenciales. No lo hemos puesto. Sí, doctor, es que hasta donde nos habían dado, o sea, hasta donde teníamos el caso, no podíamos ir a otro diagnóstico más porque no nos decía de que teníamos el PCR negativo, o sea, salía positivo el COVID y ya pues. Sí, tenemos pocos datos. Bueno. Miren, el día 22, la presión de oxígeno está en 75, el CO2 está en 21. 21, o sea, está con mucha taquipnia. El bicarbonato está en 16, el pH en 7.35, sigue con acidosis respiratoria, pero está tratando de compensar con una alcalosis respiratoria de la patada, está con más hiperlactatemia, pero el FIO2 está a 21. Me llama mucho la atención, ¿no? Que un paciente con FIO 21 tenga una presión de CO2 de 21, ¿no? O sea, está con una taquipnia brutal. Está mal esto, ¿no? Bueno, ¿qué más pasó? El día 3, en historia clínica, el paciente refiere diarreas de 30 días de evolución, así como pérdida de peso de aproximadamente 12 kilos en 30 días. Doctor, ¿podríamos sospechar de algún cáncer también? No, ahora yo pienso en VIH, pues. Yo también pensé en VIH por la fase hipocrática que presenta el paciente. Y miren, una neumocistis girovesi, ¿ya? Neumocistis girovesi es la principal causa de neumonía en el paciente con VIH. A lo mejor le voy a poner neumocistis. Me pone ojo. Tomografía, neumocistis. Pero el neumocistis girovesi, el 90% de las neumocistis girovesi tienen que tener elevado el LDH más de 500. Y este paciente no lo tiene. Igual, ¿no? O sea, para un COVID-19 debería haber tenido elevado el LDH, ¿no? Que es uno de los marcadores más sensibles. Y no lo tenía. Tenía elevado un poquito el PCR, pero tampoco tanto, ¿no? Ya, estos son bulas, esto es raro, no es lo usual, ¿no? Esto es lo usual en un neumocistis girovesi, un patrón de vidrio deslustrado, vidrio deslustrado, vidrio deslustrado. Bueno, acá está caótico, ¿ya? Esto no parece mucho un girovesi. Vidrio deslustrado, ¿bien? Entonces, el vidrio deslustrado lo que te está diciendo es básicamente una neumonía intersticial, ¿ya? Eso es vidrio deslustrado, pero causas de neumonía intersticiales hay oportunistas, hay infecciosas virales, hay infecciosas bacterianas, hay no infecciosas como las patologías autoinmunes, etcétera, ¿no? Y ahora sí ya me preocupó este caso, ya me preocupó.
¿Qué más pasa con este paciente? Solicita su alta voluntaria por mejoría clínica, satura 91, 92, confío 24. ¿Cómo va a irse de alta con oxígeno? Imposible, ¿no? Cuando le suceda esto, chicos, ustedes tienen que llamar al fiscal de prevención del delito. Porque si ustedes lo dejan ir al paciente así y luego muere, ustedes van a ser los culpables. Así el paciente se haya ido de alta voluntaria. ¿Ya? Entonces siempre tengan mucho cuidado en estos aspectos, comuniquen a su jefe de inmediato y también, si es que no les dan una solución, se tiene que llamar al fiscal de prevención del delito. Ya con ellos, ya si se quiere ir, queda en acta, el señor se fue por su propia voluntad, si se quiere morir en su casa, que se muera, ¿no? Nadie puede irse a su casa con oxígeno, ¿no? Más a un paciente joven de este. Cita consultorio pendiente vaciloscopía, parasitología y ELISA para VIH. Diagnóstico final. Es un caso probable de SARS-CoV-2. Bueno, para mí ya no es COVID, ¿no? Esto ya no es COVID. La prueba rápida que tenía al inicio solo me decía de que en algún momento ha tenido COVID, pero ahorita ya no es COVID, ¿no? NAC, anemia multifactorial, anemia multifactorial. Ya, podría ser por un, a ver, podría ser por la propia sepsis. O sea, hay insuficiencia renal. También hay una disminución de la secreción de eritropoyetina. Por lo tanto, una anemia por trastornos crónicos, ¿no? Sepsis causa lo mismo, una disminución de la secreción de eritropoyetina. Tenemos como giardia una probable malabsorción. Tenemos también una causa probable que podría ser una vasculitis pulmón-riñón. ¿No? Entonces, tenemos un paciente que ha perdido peso. ¿Qué tal si tiene un cáncer? ¿Qué tal si tiene un cáncer de intestino? Porque tiene pérdida de peso y diarrea, ¿no? ¿Qué tal si tiene una colitis y está haciendo pérdidas digestivas crónicas? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, tiene múltiples sospechas de la anemia, hay que estudiarla lógicamente. Y aquí casi siempre el enfoque primario es ver si es una anemia microcítica, normocítica, macrocítica, cómo está el depósito del fierro, ¿no? O sea, la ferritina, cómo está la transferrina, cómo está el hierro libre, hay que pedir el dosaje de vitamina 12 y de ácido fólico, ¿no? Todo eso se tiene que hacer para el estudio de la anemia. Bien, síndrome consultivo, diarrea crónica. Bueno, las definiciones del COVID, ustedes ya lo saben. Probable de COVID, caso sospechoso. Esto es viejo, ¿no? Esto ya no aplica, chicos. Esto no lo vayan a tomar en cuenta, ¿ya? Antes era así, pero ahora ya se ha eliminado este concepto de diagnosticar por pruebas rápidas, ¿ya? Bueno, la sintomatología, las manifestaciones del COVID, long COVID cada vez más frecuente. Peña. Tarea grupal. A ver, ¿cuáles son las pruebas diagnósticas para el SARS-CoV-2? Bueno, algo hemos revisado de eso en esta exposición. Comente con sus compañeros y elabore un informe del tratamiento antiviral contra el SARS-CoV-2. Esto sí, chicos, les voy a sugerir que vuelvan a repasar este aspecto, ¿ya? Vuelvan a repasar este aspecto. La guía ITSA es una guía bastante interesante. Parece larga, pero no lo es. Pueden leer los puntos, las recomendaciones. Por ejemplo, las recomendaciones son hasta, miren, hasta la página 10, pero empieza en la página 5, ¿ya? Entonces es una lectura bien breve,
para que sepan qué se recomienda y qué no se recomienda actualmente en el COVID-19. Se los voy a enviar al WhatsApp y esto sí les voy a preguntar, chicos. Les voy a preguntar porque tienen que saber sí o sí COVID-19. En algún momento ustedes les van a preguntar su propia familia incluso, ¿no? Y tienen que saber dar recomendaciones adecuadas, ¿no? Tal vez generales, pero adecuadas, ¿no? Ya, proponga usted cuáles serían los criterios de uso de antimicrobianos en el paciente con SARS-CoV-2. Ya lo vimos, ¿no? Hablamos sobre eso. El desarrollo de vacunas tiene por objetivo evitar las muertes y evitar el desarrollo de manifestaciones graves. Diga usted por qué. Diga usted por qué. Porque básicamente lo que va a saturar los servicios hospitalarios son las manifestaciones graves, o sea, el COVID-19 severo, y por eso una de las metas de las vacunas es eso, ¿no? Sin embargo, todas las vacunas, cuando han sido diseñadas como ensayos clínicos, su outcome primario no es enfermedad grave, no es muerte, es infección sintomática. Y por eso es que tanto se critica a la vacuna de Sinopharm en los ensayos de Cayetano Heredia, ¿no? Porque estamos viendo una eficacia de un 30%, lo cual es inaceptable en cualquier país del mundo. La CDC recomienda que las vacunas deben tener al menos un 50% de protección para infección sintomática. No te dice para hospitalización, no te dice para muerte, para infección sintomática, y no lo tiene. Entonces, esta vacuna probablemente sea una de las peores gestiones del Perú. Elabore 5 estrategias para optimizar la inmunización activa contra el SARS-CoV-2 en el personal de salud. Bueno, ese es Peña. Y mencione las plataformas de elaboración de las vacunas contra el SARS-CoV-2, ¿no? Ok, bien chicos, hasta allí alguna pregunta. Por mi Doctor, parte, ninguna. sí, una consulta. Entonces, podríamos decir, bueno, lo que quedó de los datos importantes fue el soplo sistólico que presentaba el paciente. ¿Eso vendría a estar asociado también con lo del COVID? Es que no tiene COVID. Ah, sí, sí, doctor. Pero entonces, ¿con qué estaría asociado o Un quedaría soplo, volando el dato? eh, un soplo sistólico 2 de 6, ¿no? Un soplo sistólico 2 de 6. Bueno, el soplo de anemia creo que es diastólico, ¿no, chicos? Háganme recordar. Ah, ya. Anemia es un soplo sistólico plurifocal. Entonces, probablemente sea por la anemia, ¿no? En este caso. Podría ser. Revisen ese aspecto también, ¿ya? Chicos, mañana tenemos reunión, mañana nos reunimos. Ya el caso clínico de mañana lo vemos mañana. Ah, doctor, no va a poder el miércoles. Si quiere, hacemos el miércoles, pero hacemos el caso 3. Mañana avanzamos el caso 2. Ah, ya, ok, ok. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este caso? Miren, este es un ensayo clínico que me acaban de invitar. Ya llené la encuesta, ¿no? Es un ensayo fase 2-3. Ya pasó la fase 2, ya estamos en la fase 3. Randomizado, cegado, controlado con placebo, para evaluar la eficacia, inmunogenicidad y eficacia del INO 4800, ¿no? Una vacuna profiláctica contra el COVID-19 administrada intradérmicamente, seguido por electroporación, en adultos sanos con alto riesgo de COVID-19. La vacuna para
una vacuna para COVID. Allá, me decían, ¿alguna pregunta? Doctor, respecto al caso que vamos a hacer mañana, es que aún no lo han pasado. Sí, a mí tampoco no me lo han pasado, pero tienen toda la mañana para revisarlo. Es que siempre lo saben pasar por la tarde o la noche, doctor, el caso. Igual, Pero este caso nos han pasado ayer por la noche. un poco corto. Sí, Sí, entiendo. también doctor, creo que la mayoría de grupos está rotando al Tenemos igual que clases también. nosotros, lunes, miércoles y viernes. De repente por eso. Allá. No, en el grupo de los docentes también están ahorita quejándose. Sí, doctor, ¿y ahora cómo hacemos? Sí, doctor, porque lo suelen pasar plan 8 de la noche, una nochecita casi. El propio doctor Gallardo dice que ya lo envió. Es que tenemos un grupo donde estamos con la doctora y no nos ha pasado hasta ahora nada, doctor. Ya, voy a seguir insistiendo por aquí, ¿ya? Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Está finalizado? ¿Está claro? Doctor, sobre la Doctor, vacuna usted dijo que la Sinopharm tiene 30% de eficacia, ¿verdad? Entonces es muy posible que de los que están vacunados igual van a adquirir COVID y va a ser severo. No es eso. Lo que pasa es de que cuando tú haces un ensayo clínico tienes un objetivo primario y luego objetivos secundarios. Cuando tú haces tu cálculo estadístico es para cumplir este objetivo primario. O sea, el poder estadístico del tamaño de muestra, tus estimaciones, los intervalos de confianza, es para calcular este evento. Luego, con esa misma inferencias estadísticas, puedes calcular otros objetivos, ¿no? Y en este caso, para el caso puntual de las vacunas, lo que ellos buscaron fue hospitalización, muerte, desaturación. Y el objetivo primario era enfermedad sintomática, ¿no? O sea, la prevención de estos eventos, ¿no? En el caso de Sinopharm, lo que ellos han mostrado es una eficacia de 33% en el análisis por intención a tratar, pero ellos refieren de que esto es para pacientes con o sin síntomas. La infección es asintomática, ¿no? Y yo no creo particularmente que haya muchas infecciones asintomáticas en este aspecto. E igual con las otras vacunas, por ejemplo, hoy día Moderna ha dicho de que su vacuna tiene 90% de eficacia contra infección, tanto sintomática como asintomática. ¿Ya? Pfizer igual. AstraZeneca también ha dicho 80% de protección. Lo único que dice 30, Sinopharm, ¿no? Y la CDC lo que dice es de que una vacuna debe tener una protección mayor del 50% contra enfermedad sintomática. Y Sinopharm probablemente no lo tenga. En cuanto al objetivo de hospitalización, la vacuna de Sinopharm redujo aproximadamente un 70% la hospitalización. Y en el caso de muerte, ellos dicen de que fue 100%, ¿no? Pero hay que tener en cuenta de que fueron objetivos secundarios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de muerte, ¿cuántos murieron con la vacuna cero versus 2 pacientes que sí murieron en los que recibieron placebo? Entonces, como sucedió esto, dices, eficacia 100%. Pero ¿qué tal si fue el azar? Porque con 2 pacientes, solo 2, puede ser que este resultado sea debido al azar, ¿no? Es por eso de que
Siempre los objetivos secundarios de un ensayo clínico deben ser tomados con pinzas, ¿no? Y más aún porque no están completos todos los datos, ¿no? Y ellos mismos han dicho eso. Entonces no me haría muchas esperanzas. Probablemente sí proteja para la hospitalización y también para la muerte, ¿no? Pero no es lo ideal, pues, ¿no? Lo ideal es de que yo tener una vacuna que prevenga infección sintomática, que prevenga infección asintomática, que prevenga hospitalizaciones y también la muerte, ¿no? Lógicamente, si previenes estos dos, también vas a prevenir esto, ¿no? Bueno, chicos,